Saludos cordiales, estimados miembros de la comunidad, y sean bienvenidos a la selva central del Perú, una región de exuberante biodiversidad y rica historia cultural. Hoy nos encontramos en la provincia de Satipo, en el departamento de Junín. Satipo es la provincia más grande de la región Junín, puesto que abarca grandes extensiones de territorio, muchos de los cuales forman parte de la selva virgen, es decir, aún no han sido explorados. Este lugar de Satipo guarda secretos ancestrales en cada rincón de su geografía. Pero, ¿qué significa realmente Satipo? ¿Cuál es el origen de esta palabra que da nombre a esta tierra mágica? En este video exploraremos las raíces históricas, culturales y lingüísticas detrás de este nombre. La provincia de Satipo está situada en la parte oriental del departamento de Junín. Es una zona estratégica que conecta los Andes con la Amazonía peruana. Su territorio es habitado por diversas comunidades indígenas, como los Ayánicas, en menor porcentaje los Nomashiguengas, quienes han sido los guardianes de estas tierras durante siglos. Es por ello que se deduce que Satipo es una palabra que tiene sus raíces en el idioma Ayánica. Para entender su significado, debemos remontarnos a los orígenes de esta comunidad y su relación con la naturaleza. Existen diversas interpretaciones en torno al origen de la palabra Satipo, las cuales no han sido completamente definidas. A continuación, se van a presentar en este video algunas de las versiones más difundidas que sugieren posibles raíces lingüísticas en idiomas como el Ayánica o el Nomashiguenga, aunque también podría evidenciarse influencias del quechua o del castellano. En contextos informales, como las aulas escolares, los niños tal vez suelen debatir sobre el significado de este término. La versión más comúnmente aceptada por los pobladores locales vincula el nombre de Satipo con la abundante presencia y diversidad de sapos aquí en la región, asociándolo al término sapito. Sin embargo, desde una perspectiva lingüística más técnica, el vocablo ayánica para referirse a un sapo es machero. Además, si asociamos el sufijo diminutivo al castellano sapito, podría relacionarse con el término ayánica Rijaniki, que significa pequeño. Este análisis sugiere que los misioneros que llegaron a la zona pudieron haber introducido la palabra sapito, la cual, al ser adoptada por los ayánicas, pudo haber sufrido una adaptación fonética debido a las limitaciones propias de la pronunciación en su idioma. De esta manera es posible que la palabra Satipo haya surgido como una reinterpretación cultural y lingüística del término original. Ahora, amigos, pensemos en el segundo posible origen de esta palabra de Satipo. Imaginemos por un momento una clase colonial en plena selva central, donde los misioneros intentaban enseñar a leer y escribir a los niños ayánicas. Entre tizas que chirriaban en la pizarra y miradas curiosas de los niños, surgió una teoría tan peculiar como fascinante sobre el origen del nombre Satipo. Según cuentan los más jóvenes de hoy, niños y adolescentes que aún juegan en la selva con esta idea, el término podría provenir de Opitas, pero escrito al revés significa Satipo. ¿Qué significaba Opitas? En aquel entonces, este término se usaba para referirse a quienes recién aprendían a leer y escribir más tarde de lo común, o incluso para describir a alguien considerado tonto o despistado. Durante la época colonial, cuando el castellano fue impuesto como lengua dominante, los misioneros enfrentaron enormes desafíos tratando de enseñar sus métodos a comunidades cuyas lenguas y formas de pensar eran completamente distintas. Es probable que en medio de este choque cultural, el término quechua Opitas haya sido adaptado a un contexto castellanizado.
Vemos, amigos, que la historia toma un giro bastante inesperado. Imaginemos a los niños nativos acostumbrados a escribir de derecha a izquierda, como algunas culturas asiáticas, copiando las palabras tal como las veían. Así que al escribir opitas en la pizarra, los pequeños simplemente invirtieron el orden de las letras, dando lugar a una palabra completamente nueva, satipo. De esta manera, lo que pudo haber comenzado como un malentendido lingüístico o un juego infantil, terminó convirtiéndose en el nombre de toda una región. Una prueba más de cómo la creatividad y la cultura pueden transformar el nombre de toda una región. ¿Quién iba a imaginar que una simple inversión de letras daría origen a un nombre que hoy resuena con orgullo en la selva central del Perú? Bueno, amigos, acabamos de llegar a la cumbre del mirador de Satipo. Aquí yo les voy a presentar. Miren ustedes, en la parte alta del mirador podemos apreciar las palabras de Satipo. Por allí al norte vemos que se acerca una lluvia bastante cargada, así que trataremos de apresurar el paso a fin de que podamos concluir con las versiones del significado del nombre de Satipo. Hay otras versiones que indican que el término Satipo proviene del idioma Ashaninka, una lengua perteneciente a la familia lingüística arawak. Según estudios etimológicos, la palabra se descompone en dos partes: Sati, que significa montaña o colina, y Po, que puede interpretarse como lugar o sitio. Por lo tanto, Satipo podría traducirse aproximadamente como lugar entre montañas o sitio en las colinas. Vemos que esta interpretación tiene sentido si consideramos la geografía de la región. Satipo está rodeado de colinas y cerros que forman parte de la cordillera oriental de los Andes, creando un paisaje único donde la selva, la montaña y la vegetación convergen. Bueno, amigos, vamos a explicar la siguiente versión acerca del origen del nombre Satipo. Hay una versión que me llamó bastante la atención y lo considero fascinante. Se deduce que la palabra Satipo podría tener sus raíces en la palabra cético. ¿Qué es el cético? Es un árbol icónico que crece en las alturas de Satipo. Aquí ustedes van a poder apreciar, atrás mío tenemos el árbol cético, el cual es muy abundante en esta región de la selva central. Este majestuoso gigante, conocido también como yongor, aunque su nombre científico es Cecropia sp, es mucho más que un simple elemento de este hermoso paisaje. El cético no solo anunciaba cambios en el clima, sino que también juega un papel esencial en la vida cotidiana de las comunidades locales. Sus tallos secos son verdaderos tesoros que muchas veces son utilizados para construir refugios, fabricar comederos, producir cenizas para diversos usos, incluso alimentar fogatas bajo el manto estrellado de la selva. Además, también me comentan que el cético sirve como cauterizante. Dice que los cogollos recién formados de la planta, cuando alguien se hace alguna herida, sirve como un cauterizante natural que es muy propicio para evitar hemorragias. Ahora yo me hago la siguiente pregunta: ¿podría ser este árbol imprescindible tan profundamente arraigado a la cultura y al entorno natural que haya inspirado el nombre de toda una provincia? Si pensamos en cómo los nombres suelen nacer de lo que más impacta o define a este lugar, tiene sentido imaginar que Satipo tal vez sea el homenaje a este colosal vegetal. Después de todo, ¿qué mejor manera de honrar a una tierra que nombrarla inspirándose en uno de los habitantes naturales más emblemáticos de la selva? Así que la próxima vez que escuches la palabra Satipo, piensen en el cético, un árbol que no solo da sombra y refugio, sino que quizás también dio identidad a esta hermosa región de la selva central del Perú. Hablemos ahora de los ashánicas,
quienes son los habitantes ancestrales de esta región. Ellos han mantenido un contacto continuo con diversas civilizaciones a lo largo del tiempo, incluido a los incas. Este intercambio cultural es evidente en la similitud de ciertas palabras entre el quechua y el ayánica, como el término inca, por ejemplo. Según planteó este arqueólogo destacado Julio César Tello, los pueblos selváticos, incluidos los ayánicas, podrían ser descendientes de poblaciones asiáticas y posiblemente más antiguos que las culturas andinas. Aunque se puede decir que los ayánicas permanecieron en una etapa de desarrollo caracterizado por prácticas de caza, pesca, recolección y una agricultura algo incipiente, esta forma de vida no debe interpretarse como un signo de inferioridad, sino como una adaptación inteligente al entorno selvático. Por su parte, los incas alcanzaron avances significativos como el dominio de la metalurgia, el desarrollo de una agricultura avanzada. Durante el periodo colonial, sabemos que los misioneros españoles ejercieron una influencia profunda sobre estas comunidades durante siglos. Ahora hablemos desde una perspectiva quechua. Se ha propuesto que el término satipo deriva de satiku, que significa metido o entrometido. Esta interpretación podría referirse a los pre-incas que desde tiempos remotos se aventuraron a llegar a esta zona selvática, considerada también como impenetrable. Incluso civilizaciones costeras como los nazcas, conocidos por sus impresionantes geoglifos que se pueden ver en las pampas de Nazca, mostraron elementos que sugieren conexiones con la selva, como las representaciones de monos y arañas. Es posible que el algodón nativo, utilizado también por culturas como la Paracas, haya sido obtenido de regiones como Satipo, destacando así la importancia de esta área como fuente de recursos valiosos. Otra interpretación sugiere que el término Satiku pudo haberse aplicado también a los misioneros coloniales, quienes se adentraron de la selva con el propósito de evangelizar, y de esa manera también ellos enfrentaron desafíos ante un territorio bastante hostil. Y bueno, prácticamente muchos de ellos también murieron en la hazaña de evangelizar a los nativos ayánicas. En el contexto quechua, penetrar en la selva era considerado una hazaña extraordinaria, dada a la naturaleza propia del bosque satipeño. Esta dualidad histórica, ya sea refiriéndose a los antiguos exploradores, a los pre-incas o a los misioneros coloniales en sí, subraya la complejidad y lo emblemático del nombre de Satipo. Prácticamente encapsula siglos de interacción humana con uno de los paisajes más inhóspitos y fascinantes del Perú. Hoy en día, el nombre Satipo sigue siendo un símbolo de identidad para sus habitantes. Aunque la provincia ha experimentado cambios significativos con la llegada de migrantes andinos y la modernización, el legado ayánica permanece vivo en su nombre y en las tradiciones que aún se practican. Bueno amigos, ha sido bastante interesante todo lo que hemos podido recopilar acerca del origen de la palabra Satipo. Hemos aprendido que los nombres de los lugares no son simples etiquetas, sino que son portadores de historias, de culturas, conexiones profundas con la tierra, y en este caso Satipo es un testimonio de la sabiduría ayánica y su visión del mundo. Al pronunciar este nombre, estamos reconociendo la importancia de respetar, de preservar las raíces culturales que definen a esta hermosa región de la selva central del Perú. Bueno amigos, les agradezco por acompañarme hasta esta última parte de este fascinante video. Muy pronto estaremos grabando algunas curiosidades de esta maravillosa región y sobre todo en particular de esta provincia tan cálida, tan hermosa. Hace un calor fuertísimo, pero aún así nos hemos propuesto llegar al mirador de Satipo
a fin de ir narrando los diversos orígenes, las diferentes perspectivas de acuerdo a este particular nombre. Cuídense mucho, estimados amigos, y ya nos estaremos viendo en un próximo video.